Hola, yo soy Jacqueline Ortega López, de primer grado, grupo 2, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Bueno, hoy veremos el tema que son triángulos y su clasificación. Por lo que debemos conocer qué es un triángulo. Un triángulo es un polígono de tres lados A, B y C. Los lados confluyen 2 a 2 en tres puntos llamados vértices A, B y C. Los tres ángulos interiores del triángulo suman 180 grados o un radián. Los elementos del triángulo, que son vértices, lados, ángulos interiores, ángulos exteriores, altura de un triángulo. Un vértice es el punto en que confluyen dos lados. Tienen tres vértices A, B y C. Los lados son segmentos que unen dos vértices consecutivos del triángulo y que delimitan su perímetro. Tiene tres lados A, B y C. Ángulos interiores. Ángulo que forman dos lados consecutivos en el vértice en el que confluyen. Hay tres ángulos interiores. Los ángulos interiores del triángulo suman 180 grados. Ángulos exteriores. Un ángulo de un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Hay tres ángulos exteriores. Los ángulos exteriores siempre suman 360 grados. Altura de un triángulo. La altura de un triángulo H es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. Clasificación de los triángulos. Tenemos que hay diferentes tipos de triángulos según sus lados, como es el triángulo equilátero. Tiene todos sus lados iguales, por tanto, sus ángulos también son los tres iguales. Es decir, como todos los ángulos son iguales y suman 180 grados, todos son de 60 grados. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto, dos de sus ángulos también son iguales. El ángulo desigual beta es el que forman los dos lados iguales A y C. El triángulo escaleno. Los tres lados son desiguales, por lo que los tres ángulos también son diferentes, es decir, que cada lado tiene diferente medida, al igual que sus ángulos. Y ahora tenemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Tenemos al triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos es de 90 grados, los otros dos son agudos, menores de 90 grados. El triángulo oblicuángulo no tiene ningún ángulo recto que sea de 90 grados. Son triángulos oblicuángulos, triángulos acutángulos y los triángulos obstángulos. Triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos, menores de 90 grados. El triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Los otros dos son agudos, menores de 90 grados. Tenemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, pero sus otros
dos ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo acutángulo es el cual tiene que ninguno de sus ángulos son mayores de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es que tiene un ángulo mayor a 90 grados y los otros dos son menores a 90 grados. Bueno, eso es todo por hoy y les agradezco su atención.